El marido llega del trabajo antes y al ver qué hacía el perro, llama a la policía. Lamentablemente, a lo largo de la historia hemos sido testigos de numerosas ocasiones en las que los seres humanos han demostrado un comportamiento cruel y una falta de empatía hacia los animales. Un ejemplo particularmente desgarrador de esta problemática es el abandono de perros. Estos adorables compañeros peludos a menudo terminan sin amor y sin hogar, sufriendo consecuencias trágicas como la falta de alimentos, el frío extremo y la sed desesperante. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Cuando pensamos en esos perros abandonados, es difícil no sentir una profunda tristeza. Estas criaturas inocentes que alguna vez conocieron la calidez de un hogar y la ternura de una familia, son dejadas a su suerte en las calles o en refugios abarrotados, sin la atención y el cuidado adecuado. Muchos de ellos luchan para sobrevivir en condiciones adversas. Estos perros sin hogar también sufren las inclemencias del clima durante los meses de invierno, cuando las temperaturas descienden drásticamente. Muchos perros abandonados luchan para mantenerse calientes, sin un lugar seguro y protegido para refugiarse. Se ven obligados a enfrentar el frío intenso y las condiciones climáticas adversas. La falta de abrigo adecuado y la exposición prolongada al clima frío pueden provocar hipotermia y enfermedades respiratorias, lo que agrava aún más la situación ya precaria. Este es el triste y desgarrador caso de Rocco, que había sido cruelmente abandonado hace ya un tiempo. Nadie conocía muy bien los motivos detrás de este acto desalmado. La historia de Rocco era una dolorosa muestra de los horrores que los perros abandonados pueden experimentar, y él había soportado sufrimientos inimaginables debido a su trágica situación. Desde el momento en que fue abandonado, Rocco había enfrentado adversidades constantes. Las incertidumbres de la vida en las calles se convirtieron en su cruda realidad diaria. Sin un hogar cálido y seguro al que regresar, Rocco debió afrontar condiciones hostiles y peligrosas en su lucha por sobrevivir. El hambre se convirtió en su implacable compañero y la búsqueda desesperada de alimentos se convirtió en una rutina agotadora. Rocco se vio forzado a merodear por las calles, buscando restos de comida en los contenedores de basura o rogando por unas pocas migajas de la bondad humana. La sensación constante de vacío en su estómago se unía al dolor emocional de haber sido desechado por aquellos en quienes había confiado y amado. El abandono también había dejado profundas heridas en el corazón de Rocco. Como un ser vivo con una innata necesidad de afecto y conexión, la ausencia repentina de cuidadores y dueños, sumido en una profunda tristeza y desamparo. La falta de contacto humano, amoroso y la carencia de un vínculo afectivo significativo habían dejado cicatrices invisibles pero palpantes en su alma. Rocco anhelaba el calor de un abrazo, la dulzura de unas caricias reconfortantes y la compañía constante de un amigo fiel. Sin embargo, en su situación desesperada, la realidad era despiadada y los encuentros con la bondad humana eran escasos y efímeros. A pesar de las dificultades y el sufrimiento que Rocco enfrentaba a diario, eran precisamente esos pequeños momentos de bondad los que iluminaban su vida. Habían personas compasivas y empáticas que, al verlo pasar con una expresión de tristeza en sus ojos, decidían tenderle una mano, alimentarlo y ofrecerle caricias reconfortantes. Estos encuentros efímeros pero significativos despertaban en Rocco una alegría genuina y un afecto desbordante. Su cola moviéndose con entusiasmo y su mirada agradecida eran un reflejo del amor y la gratitud que sentía hacia aquellos que le brindaban un momento de ternura. Sin embargo, a pesar de estos momentos de conexión humana, nadie se involucraba lo suficiente como para ofrecerle a Rocco un hogar permanente. Aunque se ganaba el corazón de quienes lo encontraban en su camino, la adopción aún no se materializaba. Tal vez las personas que se cruzaban con Rocco no estaban en una situación adecuada para adoptar a un perro, o quizás no eran conscientes de la magnitud de la necesidad que él tenía de un hogar seguro y amoroso. Aunque Rocco dejaba una huella imborrable en aquellos que lo encontraban, su destino aún seguía siendo incierto.
La triste realidad es que muchos perros abandonados como Rocco luchan por encontrar un hogar permanente. A menudo, la falta de conciencia sobre la importancia de la adopción responsable y la superpoblación canina contribuyen a que estos seres leales y amorosos sigan buscando desesperadamente un lugar al cual pertenecer. Rocco merecía mucho más que momentos fugaces de atención. Merecía un hogar donde pudiera sentirse amado y protegido todos los días de su vida. En medio de la difícil situación de Rocco, había una mujer llamada Rosa y su pareja, Christian, quienes habían estado siguiendo de cerca su situación durante algún tiempo. Desde el primer encuentro con Rocco, se sintieron conmovidos por su dulzura y su triste mirada, y decidieron tomar medidas para ayudarlo, aunque decidieron alimentarlo cada vez que lo encontraban y brindarle un poco de consuelo y compañía. Un día soleado, mientras Rosa y Christian disfrutaban de un tranquilo paseo, sus miradas se encontraron con la figura familiar de Rocco. Esta vez, sin embargo, algo captó su atención de inmediato. Una cicatriz antigua y bien curada que se desvanecía en el cuerpo del perro. La cicatriz parecía haber estado allí por un tiempo, lo que llevó a Rosa y Christian a preguntarse sobre su origen. ¿Había sido producto de un accidente o había sido causa por la mano cruel de una persona despiadada? Mientras reflexionaban sobre la misteriosa cicatriz, un hombre se aproximó lentamente hacia ellos. Vestía ropa gastada y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Su nombre era Luis, un vecino de la zona que conocía bien a Rocco y su historia. Había notado a Rosa y a Christian cuidando de él en varias ocasiones y decidió acercarse para compartir información sobre el pasado del perro abandonado. Luis, un hombre ya mayor y una figura conocida en el barrio, captó la atención de Rosa y Christian al mencionar que conocía más detalles sobre la historia de Rocco. Con curiosidad y esperanza, la pareja se acercó a él y le preguntaron si podía compartir cualquier información adicional sobre el pasado de Rocco. Con amabilidad, Luis les hizo señas para que se sentaran junto a él en una silla cercana, preparándose para contarles lo que sabía. Con una mirada de nostalgia en sus ojos, Luis comenzó a relatar los detalles del antiguo dueño de Rocco. Le explicó a Rosa y Christian que el hombre se llamaba José, un padre trabajador que se ganaba la vida como albañil. La historia de cómo Rocco llegó a su familia comenzó cuando su hija, motivada por su amor hacia los animales, decidió adoptar un perro para brindarle compañía y alegría. Sin embargo, Luis agregó que a pesar de la ilusión de su hija, José no había estado tan entusiasmado con la idea de tener una mascota en casa. Había expresado dudas y preocupaciones y a regañadientes había accedido a la adopción. Luis, al continuar con su relato, mencionó que José, el antiguo dueño de Rocco, ya había tenido problemas previos en su vida. Su reputación en el vecindario no era precisamente favorable, pues era conocido por ser una persona difícil de tratar. José había estado involucrado en numerosas peleas con varios vecinos, lo que había generado tensiones y conflictos en la comunidad. Además, se sabía que tenía una lucha constante con el alcohol, lo cual complicaba aún más su comportamiento y relaciones interpersonales. Estos detalles sobre la personalidad y los problemas de José arrojaron la luz sobre la situación en la que se encontraba Rocco. Rosa y Christian pudieron comprender mejor la vida de Rocco bajo el cuidado de una persona con un temperamento volátil y adicciones. La combinación de la personalidad complicada de José y sus luchas con el alcohol habían creado un entorno inestable para Rocco. El perro había sido testigo de situaciones tensas y posiblemente había experimentado un trato descuidado y poco amoroso. A medida que Luis continuaba con su relato, añadió que con el tiempo José se había vuelto cada vez más gruñón y propenso al enojo. El cambio en su actitud se hizo evidente para aquellos que lo conocían de cerca. Sus vecinos y conocidos notaron cómo su carácter se volvía cada vez más irritable y su temperamento se volvía impredecible. Una tarde, mientras José estaba ausente, ocurrió un incidente que ilustraba la tensión en la relación entre él y Rocco. El perro, sintiendo un hambre abrumadora, notó un trozo de carne en el refrigerador que José había comprado anteriormente. Tentado por la necesidad de saciar su apetito,
Rocco tomó el pedazo de carne sin malicia alguna. Sin embargo, cuando José regresó y descubrió lo sucedido, su enojo se desató de una manera desproporcionada. Se llenó de furia y, sin medir las consecuencias, castigó severamente a Rocco. Las palabras y acciones de José fueron crueles y despiadadas, generando un maltrato hacia el indefenso perro. Rocco sufrió tanto física como emocionalmente debido a esta reacción excesiva. La actitud de José hacia Rocco no solo generaba sufrimiento al pobre perro, sino que también desencadenaba frecuentes y acaloradas discusiones entre su hija y su esposa. Ambas mujeres se mostraban profundamente preocupadas por el bienestar de Rocco y se negaban a tolerar el maltrato que sucedía a diario. Para ellas, era inaceptable presenciar cómo José descargaba su ira y frustración sobre un ser inocente y vulnerable. Las tensiones en el hogar aumentaban día a día a medida que José se volvía cada vez más resentido y Rocco continuaba siendo el blanco de su enojo. Cada vez que surgía un nuevo incidente de maltrato, las voces se alzaban y los argumentos se intensificaban. La hija de José y su esposa expresaban su rechazo hacia la forma en que Rocco era tratado y demandaban un cambio inmediato en la situación. La situación se volvía insostenible para la familia. La angustia y el agotamiento se apoderaban de todos mientras luchaban por encontrar una situación que protegiera a Rocco y restableciera la paz en el hogar. Sin embargo, la incapacidad de José para controlar su ira y su negativa a reconocer el daño que estaba causando a Rocco solo exacerbaron la tensión y la frustración de su familia. A medida que los días pasaban, la familia se daba cuenta de que la situación no podía continuar de esta manera. La presencia de Rocco se había convertido en un constante recordatorio de las discordias y las heridas emocionales en el hogar. La hija y la esposa de José, agotadas y desilusionadas, comenzaron a cuestionarse si era posible cambiar la mentalidad y el comportamiento de José en relación con Rocco. Luis tomó un sorbo de su bebida y con una mirada compasiva continuó con su relato. La situación en el hogar de José se había vuelto insostenible y el comportamiento del hombre empeoraba cada día. Ante este panorama, la esposa e hija de José tomaron una decisión difícil pero necesaria. Decidieron mudarse a otra ciudad por su propia seguridad y bienestar. Sin embargo, esta decisión planteaba un dilema desgarrador para ellas. No podían llevarse a Rocco con ellas, ya que José nunca aceptaría cuidarlo adecuadamente. Con gran tristeza y pesar, sabiendo que dejarían atrás al pobre perro que tanto habían querido, se vieron obligadas a abandonarlo en la calle. La realidad de Rocco era desoladora. Las cicatrices y heridas que llevaba en su cuerpo eran resultado directo de la violencia y el maltrato infringidos por José. Las lesiones de Rocco estaban en riesgo de infectarse si no se tomaban medidas urgentes para brindarle atención médica y protección. La tristeza invadió el corazón de Luis al compartir este capítulo de la historia. Era evidente que Rocco había sufrido tanto física como emocionalmente debido a las acciones de José y las circunstancias en las que se encontraba. La esperanza se desvanecía mientras la pareja escuchaba atentamente. Consciente de que algo debía hacerse para salvar a Rocco de su situación desamparada. Conmovidos por la historia de Rocco, Rosa y Cristian sintieron un profundo llamado a actuar. No podían permitir que el pobre perro siguiera enfrentando el abandono y el sufrimiento en las calles. Pero esta no era la primera vez que tenían esta conversación. Rosa anhelaba adoptar a Rocco y darle un hogar amoroso, pero Cristian todavía llevaba consigo un profundo dolor por la reciente pérdida de un ser querido muy especial. Había sido un momento devastador cuando Tito, un pastor alemán que había compartido muchos años de su vida con ellos, falleció. Tito era un perro excepcionalmente cariñoso y leal, un compañero inseparable que había dejado una huella imborrable en sus corazones. El pastor alemán, Tito, había sido un perro excepcionalmente saludable a lo largo de su vida. A pesar de tener ya 8 años, rebosaba de energía y vitalidad, como si fuera un perro joven en pleno apogeo de su vida. Su salud envidiable era motivo de admiración para quienes lo conocían, y su estado físico y mental eran testamento de los cuidados amorosos y dedicados que había recibido de Rosa y Cristian.
Sin embargo, un día todo cambió repentinamente. Tito comenzó a mostrar signos de enfermedad y, a pesar de los esfuerzos desesperados por parte de Rosa y Cristian, su salud empeoró rápidamente. Fue un golpe devastador para la familia, que había compartido tantos momentos felices con su fiel compañero. A pesar de buscar la ayuda de veterinarios y someterlo a diversos tratamientos, Tito no pudo recuperarse. La enfermedad había debilitado su cuerpo y su espíritu, y aunque Rosa y Cristian estaban desconsolados, entendieron que era hora de dejarlo descansar en paz y liberarlo del sufrimiento que lo aquejaba. La partida de Tito dejó un vacío abrumador en el hogar de Rosa y Cristian. Las risas, el movimiento enérgico que solían llenar cada rincón de la casa en un eco melancólico, extrañaban los paseos al aire libre con Tito, su juego incansable y su compañía constante. Cada rincón del hogar parecía recordar su presencia, y la ausencia física del amado perro se volvió abrumadora. El proceso de duelo fue difícil para Rosa y Cristian. A medida que lloraban la pérdida de Tito, también se aferraban a los recuerdos felices que compartieron con él. Recordaron cómo Tito siempre les daba la bienvenida con entusiasmo, cómo se acurrucaba a su lado en las noches frías y cómo lo seguían alegremente en cada aventura. La dolorosa pérdida de Tito había dejado una marca profunda en el corazón de Cristian. El proceso de duelo había sido abrumador y había dejado una herida emocional que todavía estaba en proceso de sanación. Para él, pensar en abrir su corazón a otra mascota y enfrentar la posibilidad de experimentar nuevamente el dolor de la pérdida era una perspectiva aterradora. Cristian se aferraba a la idea de que la adopción de otra mascota solo traería consigo la potencial de un nuevo sufrimiento. Temía enfrentarse a la angustia y el vacío que vendrían inevitablemente cuando llegara el momento de despedirse. La idea de pasar nuevamente por ese proceso tan doloroso lo mantenía reticente a aceptar la idea de adoptar a Rocco. Rosa, por otro lado, tenía una perspectiva diferente. Aunque también sentía el dolor de la pérdida de Tito, ella veía a Rocco a un ser necesitado de amor y cuidado. La mirada triste y desamparada de Rocco despertaba su compasión y empatía, y no podía ignorar el hecho de que el perro necesitaba desesperadamente un hogar seguro y afectuoso. Rosa comprendía la resistencia de Cristian y respetaba su dolor y temores. Sin embargo, también sabía que negarle a Rocco la oportunidad de tener un hogar amoroso sería perpetuar el ciclo de abandono y sufrimiento al que había sido sometido. Era consciente de que tomar la decisión de adoptar a Rocco implicaba enfrentar la posibilidad del dolor nuevamente, pero también creía firmemente que el amor y la alegría que podrían brindarle valdrían la pena. En sus conversaciones, Rosa compartía con Cristian sus preocupaciones y miedos, pero también le recordaba la importancia de darle una oportunidad a Rocco. Le hablaba de la posibilidad de brindarle un hogar seguro y amoroso donde el perro pudiera descansar y sanar las heridas físicas y emocionales que había sufrido. Cristian escuchaba atentamente las palabras de Rosa y se daba cuenta de la verdad en ellas. Aunque el temor seguía presente, también reconocía la responsabilidad que tenía como seres humanos de cuidar y proteger a aquellos que más lo necesitaban. Poco a poco comenzó a considerar la idea de abrir su corazón nuevamente y darle una oportunidad a Rocco. Además de la pérdida de Tito, Rosa y Cristian se enfrentaban a otro desafío que había afectado profundamente su vida: la lucha contra la infertilidad. Durante mucho tiempo habían soñado con tener un hijo propio, pero las adversidades y los problemas de fertilidad les habían impedido convertirse en padres biológicos. La pérdida de Tito se entrelazaba con sus anhelos de ser padres, cuando un entrelazado de emociones complejas. A veces, el dolor de su partida se fusionaba con el dolor de no poder concebir un hijo, generando mucha tristeza que parecía abrumarlos por completo. Parecía que el destino les había jugado una mala pasada, privándolos tanto de la alegría de la paternidad como de la compañía incondicional de su fiel amigo canino. Rosa y Cristian le pidieron un momento a Luis para debatir sobre la idea de adoptar a Rocco. Rosa rompió el silencio primero, mirando fijamente a Cristian, con una mezcla de determinación y suavidad en sus ojos. «Cristian, sé que este debate no es fácil para ti.
Entiendo tu dolor y tus temores, pero también sé que Rocco necesita nuestra ayuda. Ha sufrido tanto y merece un hogar seguro y lleno de amor. Cristian suspiró y desvió la mirada hacia el suelo. Lo sé, Rosa, pero no puedo evitarlo recordar el dolor que sentimos cuando perdimos a Tito. Me aterra volver a pasar por eso. Además, ¿qué pasa con nuestro deseo de tener un hijo? ¿No es suficiente trabajo para nosotros? Rosa tomó la mano de Cristian con ternura. Sé que es difícil, mi amor. La pérdida de Tito te afectó y a mí también, pero también tenemos la capacidad de amar y cuidar de otro ser vivo. Adoptar a Rocco no significa que reemplazaremos a Tito, sino que estamos extendiendo nuestro amor y compasión a otro ser necesitado. Cristian miró a Rosa. Sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y esperanza. Entiendo tu punto, Rosa, pero ¿cómo podemos estar seguros de que podemos manejar el cuidado de Rocco mientras seguimos luchando por tener un hijo? No quiero que nuestras fuerzas se agoten y terminemos decepcionados nuevamente. Rosa apretó suavemente la mano de Cristian y lo miró con amor. Cristian, sé que somos fuertes, hemos pasado por mucho juntos, y esto ha fortalecido nuestro vínculo. Adoptar a Rocco no significa que estemos renunciando a nuestro deseo de ser padres. Es una forma de compartir nuestro amor y cuidado en este momento, mientras continuamos persiguiendo nuestro sueño de tener un hijo. Cristian comenzó a abrirse un poco más y le dijo a su mujer: Rosa, no puedo soportar la idea de verte sufrir nuevamente, pero también sé que tienes razón. Rocco necesita nuestro amor y protección, y quizás al abrir nuestro corazón a él, podamos encontrar la fuerza y el consuelo que necesitamos para seguir adelante. Rosa asintió felizmente. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y emoción. Habían tomado una decisión, juntos como pareja, y estaban dispuestos a darle a Rocco el hogar amoroso que tanto necesitaba. Se levantaron del sofá y se dirigieron hacia Rocco, que se encontraba recostado en un rincón, observándolos con mirada expectante. Cristian se arrodilló frente a Rocco y acarició suavemente su pelaje. A partir de ahora, Rocco, serás parte de nuestra familia. Prometemos cuidarte, amarte y darte todo el cariño que te mereces. Rocco, como si supiera lo que estaba sucediendo, movió la cola y dejó de escapar un suave ladrido lleno de gratitud. Después de agradecer a Luis por su amabilidad y ayuda, Rosa y Cristian se despidieron de él con una sonrisa de gratitud en sus rostros. Sabían que habían tomado la decisión correcta y estaban listos para comenzar este nuevo capítulo de sus vidas junto a Rocco. De regreso en su hogar, Rosa se puso manos a la obra y comenzó a preparar una cena especial de bienvenida para Rocco. El aroma tentador de comida casera llenó la cocina mientras cortaba verduras frescas y sazonaba con cuidado la carne. Mientras tanto, Cristian se encargó de acondicionar el espacio para Rocco, colocando una cómoda cama y algunos juguetes en un rincón acogedor. El sonido de sartenes y utensilios llenaba el aire, mezclando con risas y comentarios amorosos entre Rosa y Cristian. La emoción de tener a Rocco en sus vidas se había apoderado de ellos, y cada detalle de la cena de bienvenida estaba impregnado de amor y esperanza. Finalmente la mesa estaba lista y la cena servida. Rosa y Cristian se sentaron, observaron cómo Rocco se acercaba tímidamente, cauteloso pero curioso por la deliciosa comida que había sido preparada para él. Le dieron la bienvenida a su nuevo miembro de la familia, invitándolo a unirse a ellos en la mesa. Con el paso de los días, Rocco demostró ser un perro excepcionalmente cariñoso y leal. Cada mañana se despertaba con la cola moviéndose frenéticamente, listo para recibir a Rosa y Cristian, con muestras de afecto desbordante. Su mirada, llena de gratitud, y sus lamidas afectuosas era un recordatorio constante de lo mucho que apreciaba todo lo que sus nuevos dueños estaban haciendo por él. A medida que los meses pasaban, Rosa y Cristian notaron un comportamiento inusual en Rocco. Aunque siempre había sido cariñoso, su afecto hacia Rosa se había vuelto abrumador. No se separaba de su lado ni siquiera por un momento, y a veces mostraba un comportamiento inapropiado, según él, al intentar montar su pierna. Rosa observaba con cierta preocupación el comportamiento de Rocco, pero al mismo tiempo intentaba mantener una perspectiva optimista. Pensaba que tal vez Rocco simplemente estaba siendo mimoso,
y buscaba atención adicional, aunque se aseguraba de establecer límites y corregir las conductas inapropiadas. No quería alarmarse innecesariamente. Por otro lado, Christian, siendo más cauteloso, pensaba que este comportamiento podía ser una etapa que todos los perros experimentaban en algún momento de su vida. Sin embargo, deseaba tener más información para comprender mejor la situación y asegurarse de que no hubiera problemas subyacentes. Christian decidió buscar información en línea para investigar más sobre el comportamiento de los perros y encontrar posibles explicaciones. Buscó artículos y foros en los que se discutieran situaciones similares y se compartieran experiencias de otros propietarios de mascotas. Aunque la búsqueda de información en línea sobre el comportamiento de Rocco no arrojó muchos resultados concretos, Christian encontró recomendaciones positivas sobre un veterinario especializado en el área. Tomando nota de esta sugerencia, decidió llamar y programar una cita para que pudiera obtener una evaluación profesional de la situación de Rocco. Mientras tanto, Rosa se estaba ocupando de su propia vida y de sus propios desafíos. Además de la preocupación por Rocco, estaba realizando estudios sobre fertilidad para seguir explorando opciones para cumplir su deseo de tener un hijo. Afortunadamente, las noticias eran alentadoras, ya que los resultados de las pruebas indicaban que Christian estaba mejorando en su fertilidad, lo que les brindaba una nueva esperanza en ese aspecto de sus vidas. Además de sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones para Rocco y en el tema de la fertilidad, Rosa estaba a punto de conseguir un empleo prometedor cerca de su casa. Había pasado meses buscando activamente oportunidades laborales que se ajustaran a sus necesidades y aspiraciones, y finalmente habían encontrado una oportunidad que parecía muy prometedora. Un día soleado, Christian se dirigió al doctor para someterse a los chequeos y pruebas relacionados con su fertilidad. La visita al especialista estaba cargada de expectación y esperanza, ya que habían estado esperando este momento durante mucho tiempo. Con el corazón latiendo aceleradamente, entró a la consulta y se sometió a las evaluaciones necesarias. El doctor, con una sonrisa en el rostro, le comunicó a Christian que habían buenas noticias. Después de analizar los resultados de las pruebas, confirmó que el problema de fertilidad que había estado afectando a Christian se había solucionado. La emoción invadió el corazón de Christian, quien se sintió abrumado por la felicidad y la esperanza renovada de convertirse en papá. Antes de regresar a casa para compartir la maravillosa noticia con Rosa, Christian decidió hacer una parada en la clínica veterinaria para obtener asesoramiento sobre el comportamiento inusual de Rocco. El veterinario fue amable y paciente, pero no pudo dar ninguna respuesta clara sobre por qué Rocco se comportaba de esta manera. Agregó que esperara un poco para ver qué pasaba y que volviera si el problema no cesaba. Christian aceptó y se fue feliz a su casa. Volvió a casa con la emoción aún palpante en su pecho y abrió la puerta con una mezcla de anticipación y felicidad. Sin embargo, se sorprendió al encontrarse con un inusual silencio que llenaba la casa. La ausencia de la alegría y el movimiento habitual le generó una ligera inquietud. Con paso rápido, se dirigió hacia el comedor, esperando encontrar a Rosa y a Rocco en su lugar habitual. Pero lo que encontró allí le heló la sangre. Rocco estaba encima de Rosa. Christian se sintió muy enojado por ese comportamiento inapropiado y un grito de reprimenda estuvo a punto de escapar de sus labios. Sin embargo, en un instante, la preocupación y el miedo se adueñaron de su ser al darse cuenta que algo estaba gravemente mal. Las pertenencias estaban esparcidas por el suelo, muebles volcados y cortinas rasgadas. Rocco, por su parte, presentaba heridas visibles y no contestaba a sus llamados. Su mirada perdida y la falta de respuesta a los llamados de Christian intensificaron aún más su preocupación. Rápidamente Christian se abalanzó hacia ambos, su corazón latiendo desbocados en su pecho. Rocco yacía en el suelo, cubierto de heridas y marcas que indicaba que había sido víctima de una agresión. Las lágrimas asomaron en los ojos de Christian al contemplar el sufrimiento de su leal compañero. Mientras tanto, Rosa permanecía inconsciente, su cuerpo frágil y vulnerable. La preocupación y el miedo se apoderaron de Christian en ese momento. Tomó decisión rápida y decididas para garantizar la seguridad y el bienestar de sus seres queridos.
Cargó a Rosa en sus brazos con cuidado y la llevó rápidamente al auto, hacia el hospital, al mismo tiempo que llamaba a la policía, no sin antes prometerle a Rocco que volvería por él. En el hospital, Rosa fue sometida a una revisión exhaustiva por parte del médico, quien llegó a la conclusión de que no presentaba lesiones graves. Mientras tanto, Rosa despertó repentinamente, su cuerpo lleno de tensión y su mente llena de miedo. Christian, preocupado, se acercó y le preguntó qué había sucedido. La voz de Rosa temblaba mientras relataba los eventos angustiantes. Explicó con detalles cómo un grupo de intrusos había irrumpido en su hogar, llenando la tranquilidad de la casa de caos y violencia. En medio de la confusión y el temor, Rocco se interpuso valientemente entre ellos y Rosa, dispuesto a protegerla a cualquier costo. Pero esto había causado que recibiera todos los golpes. Christian sintió una profunda preocupación por su fiel amigo canino. Mientras se despedía del médico en el hospital, acompañado de Rosa, decidió que era crucial llevar a Rocco a un veterinario tan pronto como regresaran a casa. La esperanza de que Rocco se recuperara y volviera a ser el perro lleno de vida y alegría que conocían los mantenía motivados durante el trayecto. Al llegar a casa, Christian se acercó rápidamente a Rocco, pero un nudo se formó en su estómago cuando se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Rocco yacía en paz. Un sentimiento abrumador de tristeza inundó el corazón de Christian y sus ojos se llenaron de lágrimas. Rosa, al observar la reacción de Christian, se sintió igualmente devastada. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras acariciaban suavemente a Rocco, sintiendo el vacío que dejaba su partida. Era un momento de dolor compartido, un recordatorio desgarrador de la valentía y lealtad que Rocco había demostrado hasta el último suspiro. A medida que el tiempo pasaba, Christian y Rosa lograron sobreponerse al robo y con ayuda de los policías comenzaron a reconstruir su seguridad y tranquilidad en casa. Aunque el miedo de volver a sufrir una pérdida de Christian se hizo realidad, él y Rosa llegaron a una fuerte conclusión. No se arrepentían en absoluto de haber adoptado a Rocco. Los recuerdos de su valentía y amor incondicional seguían vivos en sus corazones y siempre los acompañarían. Rocco había dejado una huella indeleble en sus vidas y el vínculo que habían compartido con él era irreemplazable. Convencido de que el amor y la gratitud superaban cualquier dolor potencial, Christian y Rosa decidieron que no permitirían que el miedo los privara de brindar un hogar amoroso a otra mascota. Reconocieron que cada ser vivo merecía una oportunidad de ser amado y cuidado, y se sentían listos para abrir nuevamente las puertas de su hogar y corazón. Además, Christian y Rosa sabían que en un futuro cercano tendrían la bendición de convertirse en padres. El amor y la responsabilidad que sentían hacia su futura hija los motivaron aún más a compartir los hermosos recuerdos de Rocco con ella. Querían que su hija conociera la historia de valentía y lealtad de Rocco y cómo su presencia había dejado una profunda marca en sus vidas. No olvides suscribirte para ver más historias conmovedoras. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.